Está mal decir que un auto compacto es absolutamente mejor que cualquiera de su competencia en todos los aspectos. Lo que sí podemos decir es que un auto puede ser mejor que su competencia en una combinación específica de características. Número uno es la aerodinámica. El viento casi que lo va a acariciar por arriba y la parte trasera es tipo fastback, que termina en estas hermosas y estilizadas luces traseras que van de costado a costado de la carrocería y son en full LED. Otros detalles que vale la pena señalar: los sensores para la reversa y las luces de reversa aquí abajo para una mejor visibilidad, porque BYD King cuenta con una cámara aquí, otra cámara acá, una cámara más en el centro de la parrilla y obviamente otra en el espejo del otro lado. Todo esto para darte una perspectiva presionando este botón de 360 grados en la pantalla, con vistas del vehículo, así como vista lateral izquierda, lateral derecha y múltiples vistas: frontal, trasera, trasera amplia, laterales. No solo eso, sino que también podemos rotar la pantalla y ahora ya cambia a una vista horizontal. En lo personal, mi configuración favorita de la pantalla es en vertical. Los asientos delanteros son muy cómodos y son en una sola pieza, acabado bitono con soporte a los costados y material micro perforado tanto en la posadera como en el respaldo. La ergonomía es impresionantemente buena. Lo primero que tienes que saber es que BYD King tiene dos modos de uso del vehículo, 3 modos de manejo y 2 modos de tracción. Empezamos con los modos de manejo. Estamos aquí, con este botón cambiamos a modo eco. Yo piso el acelerador, absorbe mi mal hábito, mantiene una aceleración suave y constante. Este es el modo donde le vas a sacar máxima eficiencia de combustible. Sin embargo, BYD King es un híbrido enchufable. Tiene motor eléctrico que combina su poder con el motor de combustión. Y aún en modo eco, si pones pata a fondo y lo dejas ahí, ¡ay! Ahí está el jalón. Papaya de Celaya. Vas a tener más poder de lo que la mayoría de sus rivales en este segmento y rango de precios tiene. El siguiente modo de manejo es el modo normal. Y aquí en modo normal, aquí ya piso el acelerador y King ya jala un poquito más. Suben los kilowatts, suben los kilómetros por hora. Va aumentando la velocidad gradualmente, pero lo va aumentando. Es delicioso. Este es el modo en el que quieres conducir, sobre todo si vas a estar en ciudad y en tus vueltas normales, o incluso para salir a carretera, porque ya en el modo normal de BYD King percibes una respuesta en el acelerador equivalente al modo Sport de sus rivales de gasolina, lo cual me lleva al tercer modo, que es el modo Sport. Y el modo Sport... ¡Papaya de Celaya! Tocas y empuja a cualquier velocidad. O sea, puedes ir a velocidades de autopista y hacer un rebase con una contundencia que ningún otro vehículo de este precio te va a dar, porque el torque del motor eléctrico sumado a la potencia del motor térmico te permite una respuesta de aceleración instantánea a cualquier velocidad. Obviamente aquí el consumo de combustible se va a ver afectado. Hay 2 modos de tracción. El primer modo de tracción es el modo normal. Este es el modo donde todas las asistencias de tracción, como el control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, todo opera normalmente. Este es el modo que quieres tener siempre, excepto cuando vayas a circular en superficies derrapantes como nieve, lodo o terracería. Para eso hay un modo de superficie de baja adherencia, que presiona este botón y aquí ya se pone anaranjadito. Esto es básicamente un control de tracción mejorado para circular en superficies derrapantes o de baja adherencia. Y yo lo he utilizado sobre todo para andar caminos de terracerías o caminos lodosos y sí mejora bastante el control y la tracción. Además de esto, te dije que hay 2 modos de uso del vehículo. Está el modo híbrido eléctrico, en el que voy circulando ahorita. Si no le pides mucha aceleración, va a circular eléctricamente. Si pides un rebase más contundente, va a encender el motor térmico y va a proporcionar energía adicional. Este es el modo que regularmente vas a utilizar cuando circulas alto kilometraje. Sin embargo, la razón por la cual yo opino que es un producto excelente es porque también lo puedes usar como vehículo 100% eléctrico. Presionando el botón de EV,
aquí ya estamos circulando estrictamente con la energía de la batería. Este es el modo que quieres usar en ciudad para tu día a día, porque puedes cargar la batería de tu BYD King en casa mientras duermes y tener a tu disposición cada mañana 50 kilómetros de recorrido 100% eléctrico. ¿Y qué pasa cuando se acaba la energía de la batería? Pues bueno, BYD King pasa automáticamente a modo híbrido y tienes todas las ventajas de un híbrido a tu alcance. La marca te dice que BYD King puede recorrer hasta 1150 kilómetros con un solo tanque de combustible, combinando el modo eléctrico con el modo híbrido. Pero yo tengo unos datos diferentes que te comento más adelante en el video. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas, es en aluminio, mientras que el ancho es de 215 milímetros por 55% de perfil. Este es un perfil orientado a darte el mejor balance entre precisión en la dirección, así como absorción de irregularidades en malos caminos. Y las luces son full LED con tecnología de lupa, de proyección, e incluso hay esta bonita línea para la luz de conducción diurna. Un detalle que no has visto, sin embargo, es este de aquí. Debajo de la consola central hay un hueco, un espacio, donde vienen dos puertos USB y un tomacorriente de 12 voltios. ¿Para qué rayos tener este espacio aquí? Te estarás preguntando. Bueno, en mi caso, para poder poner el teléfono celular en un lugar fuera de la vista. Aunque aquí tenemos dos portavasos y una bahía de carga con cargador inalámbrico. Aquí en medio tenemos el lector de marchas, así como rodillo para controlar el volumen, controles de climatización, modos de manejo y por acá las luces de emergencia, freno de mano eléctrico y sistema auto hold. El asiento de conductor tiene ajuste eléctrico, cosa que me encanta. Además, los vidrios tienen función de un solo toque para las 4 puertas. Por si eso fuera poco, controles de audio y comandos de voz del lado derecho del timón o volante, así como control crucero, activación de cámaras y rotación de pantalla del lado izquierdo. Algo que si no pones atención te lo vas a perder y vas a sufrir muchísimo es la ubicación del botón de apertura de maletero, así como el botón de apertura de la portezuela de combustible, porque están en esta parte de la puerta. Pero este es un híbrido enchufable, lo cual quiere decir que su batería eléctrica puede ser recargada. Para eso tenemos que venir a la parte trasera del lado del copiloto, presionar y voilà, aquí está el conector. Y lo mejor de todo es que recargar esta batería completamente, dependiendo del costo de electricidad en tu región, te puede costar entre 8 y 30 pesos mexicanos para recorrer 50 kilómetros. Y es la ventaja principal que yo le veo al nuevo BYD King. En cuanto a sus rivales, en este segmento de sedanes compactos no hay otro auto híbrido enchufable. Sí hay híbridos, pero no híbridos enchufables que te den la función modo 100% eléctrico, así que técnicamente podemos afirmar que BYD King no tiene rival. Y aún así, por su tamaño y rango de precios, sobre todo por el precio, podemos decir que compite con vehículos como el Mazda 3, el Volkswagen Jetta, el Nissan Sentra, Hyundai Elantra e incluso el Toyota Corolla, del cual sí hay una versión híbrida pero no es enchufable, o el mismísimo Toyota Prius, pero no es enchufable. En cuanto a seguridad, BYD King viene muy completo. ABS, EBD, BA, TCS, SC, la OTAN, la ONU, el ISTE, el IMSS, todas las siglas que quieras. Además de que equipa 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina. Y las de cortina son hasta la segunda fila de asientos. Por si eso fuera poco, la ingeniería y diseño de BYD hacen que su monocasco junto con la batería Blade de última generación sean de los más seguros y de lo mejor que hay en el planeta por este precio para absorber la energía cinética de una colisión. En cuanto a sus versiones y precios, solo hay una que está abajito del $500,000 de pesos mexicanos. En cuanto a las asistencias, hay control crucero adaptativo que se enciende presionando este botón y luego le damos
set. Y aquí ya está puesto, va a estar haciendo su magia sin ningún problema. Ahora, como se ve tan hermoso, tan lujoso, tan elegante, tan tecnológico, es de esperarse que equipe las famosas hadas. Sin embargo, tenemos que recordar que la marca hizo malabares y puso de cabeza no sé a cuántos santos para poder traernos esta belleza a este precio. Solo que el feeling de que es un auto de más categoría te hace extrañar estas cosas. Pero cuando te acuerdas lo que cuesta y te acuerdas que es el único híbrido enchufable, ahí es donde dices, bueno, está bien, me quedo con el control crucero normal. Sabiendo que cuesta lo que sus rivales a combustión, pero este es un híbrido, y no solo un híbrido, sino un híbrido enchufable, es seguro decir que si no te compras uno de estos es porque posiblemente no te gusta el diseño, porque en cuanto a costo-beneficio, no solo porque tiene una de las cajuelas más grandes de su segmento, donde cabe un adulto perfectamente bien, y si quisieras llevar maletas grandes, no vas a batallar. No solo porque también está a la par con vehículos europeos, al no llevar llanta de refacción, sino kit de reparación y parcheo, que eso ya es un estándar en todos los vehículos que se venden en Europa, sino también porque si te importa llevar pasajeros en la segunda fila de asientos, debido a su tren motriz híbrido eléctrico, el piso es completamente plano. Y aquí no parece tan amplio, pero esta es la posición central. Esta es la posición lateral y tengo mucho espacio para la rodilla y buen espacio arriba de la pelona. Así que si tu familia mide 1,76 m, 1,80 m o 1,85 m, pueden caber en esta plaza. Además, los asientos están tapizados en un material tipo piel micro perforado que se percibe de muy buena resistencia y tienen este acabado bitono e incluso buena ergonomía para el respaldo. Este es un diseño sumamente elegante y lujoso. Otro acierto por parte de la marca son las ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos, así como 2 puertos USB iluminados aquí abajo. Y un detalle que me encanta es la ventanita para el pilar C, la cual se añade a esta sensación de mayor amplitud en este interior que de por sí ya es bastante enorme y generoso. En cuanto al manejo, ¿qué les puedo decir, mi gente? No, bueno, piso y... se maneja súper bien. La suspensión es relativamente firme, lo cual es una cosa muy buena, ya que esto te permite mejor precisión, más estabilidad y más seguridad a la hora de tomar las curvas sinuosas como las que estás viendo en este video. Y la dirección también es suave, pero no es tan suave o aguada como en otros vehículos del segmento y rango de precio, sino más bien se siente un poco menos suave, un poco más firme, y aún así se percibe con un control superior, muy bien plantado y muy seguro. En cuanto al consumo de combustible, el tanque es de 48 litros de gasolina y en este momento me está dando 5 litros por 100 kilómetros, que son aproximadamente 20 kilómetros por litro, porque sí le he pisado para hacer este video. En el mejor de los casos, yo le he logrado sacar aquí a 3100 metros de elevación en ciudad y carretera hasta 3.8 litros por 100 kilómetros, que son aproximadamente 26 kilómetros por litro. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, con hábitos muy cuidados, en condiciones ideales y cuidando las aceleraciones, podrías sacarle hasta 1300 kilómetros con un solo tanque de combustible o un poquito más. Aunque definitivamente su carta más fuerte es esta. Esta es la planta de poder híbrida enchufable con tecnología DMI de BYD. De este lado tenemos el motor térmico y de este lado tenemos el cerebro para el sistema eléctrico y motor eléctrico allá abajo. Esta planta de poder combinada entrega alrededor de 200 caballos de potencia y más de 400 Newton metro combinados de torque, para que en teoría puedas hacer el 0 a 100 en 7,9 segundos, dice el fabricante. Lo cual me hace pensar que lo único que me falta saber es cuánto tiempo hace de 0 a 100 a 3100 metros de elevación sobre el nivel del mar. Apagamos la climatización, pasamos a modo Sport. Una vez en modo Sport presionas este botón y dice temporalizador. Me gusta mucho que tenga launch control, básicamente. La marca dice que hace de 0 a 100 en 7,9 segundos. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Ahí está la salida así, derrapando porque te da un torque
brutal. Me encanta que quemó llantita. 100 kilómetros por hora. 7.8, aún derrapando. Y además te da tus estadísticas y toda la cosa. Es que es un auto que en modo sport es deliciosísimo. Entonces, yo no le pongo un pero. Tal vez lo único que me gustaría que tuviera fueran las hadas, pero fuera de eso, y tomando en cuenta que es prácticamente un auto eléctrico en ciudad y uno híbrido muy poderoso pero ahorrador en carretera, BYD King se me hace que es de lo mejor que hay por este precio. Así que en conclusión, si lo que quieres es el sedán compacto con uno de los espacios interiores más amplios, muy buena habitabilidad, tecnología de punta, combinación de motores poderosos para hacer rebases contundentes y tener sensaciones dinámicas de conducción súper divertidas, y al mismo tiempo quieres que sea lo más ahorrador de combustible posible, con la ventaja de tener la funcionalidad de auto eléctrico en ciudad, recargándolo en tu casa todas las noches, entonces, mi gente, la pregunta que tendríamos que hacernos es, existiendo BYD King que viene con todo esto, ¿por qué rayos voltearías a ver a cualquier otro? Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa las recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.